Hay una verdad silenciosa pero aterradora en la vida que pocos notan. El ser más peligroso no es el que grita de rabia, sino aquel que ha guardado silencio por demasiado tiempo. El empático aparentemente débil, fácilmente herido en realidad, es una de las fuerzas espirituales más poderosas que un manipulador puede despertar sin querer. Porque el empático no solo siente, también recuerda, conecta las piezas y un día despierta. Y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser su misión. Se convierte en una declaración sin palabras que dice: lo entiendo y ya no voy a jugar este juego. En el video de hoy, te invito a un viaje profundo de introspección y emociones, donde aquellos que han sido manipulados, atrapados en un ciclo de mentiras y apariencias, podrán encontrar una salida, una liberación para el alma. Este no es un video para condenar o señalar a nadie. Es un mensaje para todas esas almas que fueron aplastadas por la falsedad y ahora están listas para reconectarse con su verdad más pura. Quédate hasta el final del video, porque estoy convencido de que no solo comprenderás mejor a los narcisistas, esos que construyen su identidad en el control, sino que también descubrirás algo fundamental sobre ti, ese poder silencioso, inquebrantable, que llevas dentro. Y si eso resuena contigo, suscríbete y activa la campanita. Sigamos caminando juntos en este camino de sanación, claridad y libertad emocional. Parte 1. El poder silencioso del empático. Cuando subestimas a alguien que guarda silencio, estás despertando lo más temible que hay dentro de él. El mundo suele confundir el silencio con la debilidad. Vivimos en una sociedad donde quien más grita, quien actúa primero, quien impone su presencia, es quien suele ser visto como fuerte, y en ese contexto, el empático alguien que siente antes de reaccionar, que observa en lugar de atacar, suele ser juzgado como frágil, vulnerable. Pero eso es un error. Y no solo un error peligroso. Porque el empático no es débil, es simplemente más paciente que la mayoría. Y eso lo convierte en una fuerza silenciosa, pero imparable. El empático es capaz de sentarse en medio de una tormenta emocional, sin quebrarse. Puede absorber el dolor ajeno sin dejar que lo destruya. Puede ver el daño. Y aún así, dar al otro una oportunidad para sanar. Por eso, los manipuladores, especialmente los narcisistas, suelen subestimarlos. Confunden el silencio del empático con su misión. Piensan: ella no se atreverá a irse. Él me perdonará, como siempre. Lo que no entienden es que el silencio del empático nunca es casual. Es una observación, es una prueba, es una forma de medir el alma del otro. El empático no calla porque sea ingenuo. Calla porque está sintiéndolo todo. Cada mentira disfrazada de ternura, cada gesto que no encaja con las palabras, cada patrón que se repite una y otra vez. Daño, disculpas y daño de nuevo, hasta que un día entiende. Y lo que asusta del empático no es su rabia, es que cuando entiende, no necesita gritar, no necesita vengarse, solo necesita hacer una cosa: retirar su luz. Y cuando esa luz se apaga, ahí es cuando el otro ve la verdad, que nunca fue tan fuerte como pensaba, que solo brillaba porque el empático lo iluminaba con su confianza, su perdón, su esperanza de sanar juntos. El empático puede resistir mucho tiempo, pero eso no significa que lo hará para siempre. No lo hace por ingenuidad, sino por esperanza. La esperanza de que el amor sane. La esperanza de que el otro no quiera hacer daño. La esperanza de que, si da lo mejor de sí, alguien más lo hará también. Pero cuando esa esperanza muere,
Cuando el empático se da cuenta de que ha estado alimentando una ilusión, todo cambia. Ya no necesita disculpas, ni promesas, ni explicaciones. Solo necesita soltar en silencio. Y eso es lo que más aterra al narcisista, una despedida sin previo aviso, porque el narcisista no teme perderte, teme perder el control sobre ti, teme ser descubierto, teme que la verdad destruya esa imagen perfecta que tanto le costó construir, la del ser admirable, encantador o víctima, y quien puede verlo más claro es justamente quien él menos valoró, el empático. Puedes engañar a muchos con tu carisma, tus excusas, tu papel de víctima, pero no puedes engañar para siempre a quien te amó con toda su alma, a quien te perdonó no una, sino 10 veces, y que al final se aleja no por rabia, sino porque ya te entendió demasiado. Ahí es cuando el empático ya no espera que cambies. Solo quiere salvarse, quiere paz más que amor, verdad más que promesas, a sí mismo, más que a quien nunca supo quererlo de verdad. El poder del empático no está en cuánto puede cargar, está en el momento en que se atreve a soltarlo todo, no por odio, sino por amor, por primera vez, a sí mismo. Y ahí es donde termina realmente toda relación tóxica. Parte 2. Cuando la paciencia se confunde con debilidad, cuando la paciencia es malinterpretada como sumisión, ese es el error que lleva al narcisista a su autodestrucción. Vivimos en una época que exalta la iniciativa, la rapidez y la agresividad. Aplaudimos a quienes hablan fuerte, actúan primero y sacuden las aguas. Mientras tanto, los silenciosos, los pacientes, los empáticos, suelen ser etiquetados como débiles. Pero eso es un profundo error, porque en esa quietud aparente se está forjando una fuerza asombrosa, la fortaleza interior del empático. El empático no es alguien que no siente ira, es alguien que elige no reaccionar desde la ira, no responde a cada provocación, no entra en batallas solo para demostrar que tiene razón, no porque le falte carácter, sino porque valora el poder de esperar, observar y comprender antes de actuar. El empático no busca ganar una discusión, busca sanar una relación, y por eso, irónicamente, se vuelve un blanco fácil para quienes buscan control, especialmente para aquellos con tendencias manipuladoras o con rasgos narcisistas. El narcisista ve la paciencia como una puerta abierta para invadir, la amabilidad como una debilidad a explotar, y el silencio como una señal de sumisión. Lo que no saben es que están cometiendo un grave error: subestimar a la única persona capaz de ver a través de ellos, y aún así darles tiempo para cambiar. Cuando eres una persona empática, vives con el corazón abierto, escuchas más de lo que hablas, sientes el dolor ajeno incluso antes de que sea expresado, y a veces amas no porque la otra persona lo merezca, sino porque ves en ella una herida sin sanar. Pero el amor que nace de la compasión, si se entrega a quien no sabe amar, te convierte en un espejo donde el otro solo ve su versión idealizada, no su verdad. Y eso es lo que suele pasar en una relación con un narcisista. Entran en tu vida como un torbellino, te hacen sentir especial, deseado, visto. Pero una vez que te tienen, comienzan a probar tus límites, con sarcasmo, con desprecio sutil, con indiferencia envuelta en excusas. Y tú, con tu corazón empático, intentas comprender más de lo que te proteges. Pero recuerda, el empático no es ingenuo. Ve, sabe, solo que elige darte tiempo.
tiempo para rectificar, para elegir la bondad en vez del control, para aprender a amar bien. Pero el tiempo no es eterno, porque llega un momento en el que el empático ya no aguanta por amor, sino porque está traicionándose a sí mismo. Empieza a ver que su bondad está siendo usada como arma, que su silencio está siendo explotado, y que si no actúa, dejará de ser empático para convertirse en cómplice de su propio dolor. Entonces ocurre algo profundo. El empático vuelve la mirada hacia adentro y se hace preguntas. ¿Por qué permito esto? ¿Ser amable significa aceptar humillaciones? ¿Estoy sanando? ¿O me estoy destruyendo? Y esas preguntas marcan un punto de inflexión. El empático empieza a retirar su energía. Ya no envía mensajes para consolar. Ya no explica para ser comprendido. Ya no intenta ser el bueno ante quien no valora su bondad. Simplemente deja de participar. Ese giro no hace ruido, pero descoloca al narcisista, porque su poder nunca estuvo en su fuerza real, sino en su habilidad para manipular las emociones del empático. Y cuando ya no hay reacción, cuando ese espejo emocional se apaga, el narcisista se queda sin escenario, sin control, y lo que es peor para él, debe mirarse a sí mismo, y eso es lo que más teme. La paciencia del empático no es sumisión, es una prueba final, y si la superas con amor genuino, descubrirás el tipo de amor más noble, más duradero, más puro. Pero si la menosprecias, la manipulas o la usas, entonces, cuando termine la prueba, recibirás una retirada que no tendrá retorno. Nadie se va con más suavidad que un empático, pero tampoco hay nadie que se vaya con más decisión, ni que mire menos hacia atrás. Parte 3. La verdad no necesita hacer ruido. Cuando el empático deja de reaccionar, la verdad comienza a revelarse. En un mundo lleno de ruido, donde todos se apresuran a hablar para tener razón, el empático elige otro camino, el de la observación. No discute para ganar, no grita para ser escuchado, no reacciona impulsivamente para probar su valor. Y por eso, tantas veces, es malinterpretado como débil. Pero la verdad es que su silencio es la calma de una mente que ya ha caminado a través de tormentas. El empático no responde a cada ataque, no contesta cada mentira, no porque no vea, no duela o no sepa lo que ocurre, sino porque está observando, conectando piezas, esperando algo que los demás no ven. El momento en que la verdad se revela sin necesidad de acusaciones. El empático tiene un don único. Puede sentir lo que otros ni siquiera saben cómo nombrar. Escucha el dolor escondido detrás de una sonrisa. Percibe el caos que se oculta bajo una fachada de seguridad. Pero a veces, por ver tanto y sentir tan profundo, se enreda en relaciones marcadas por el sufrimiento. Cree que, si ama lo suficiente, si es paciente, si comprende, el otro cambiará. Cree que entender es lo mismo que salvar. Pero un día, despierta y se da cuenta, hay personas que no quieren ser salvadas, porque ni siquiera reconocen que están haciendo daño. Cuando un empático se vincula con un manipulador o un narcisista, suele ser quien mantiene la paz. El que cede, el que pide perdón, el que evita el conflicto, no porque no sepa quién tiene razón, sino porque teme más perder la relación que ser herido. Pero esa bondad, si es mal utilizada, se convierte en terreno fértil para la manipulación. El manipulador aprende que puede decir lo que quiera sin consecuencias.
Ignorar los sentimientos del empático sin perder su afecto. Cambiar los hechos. Culpar. Distorsionar. Desestabilizar. Y luego regresar, haciendo el papel de víctima. Y el empático, por amor o por fe, intenta comprender más de lo que se protege. Pero la paciencia del empático no es infinita. Puede callar por mucho tiempo, soportar, perdonar, pero mientras tanto, dentro de él, cada pedazo de verdad se acomoda en un rompecabezas que ya no puede negarse. Empieza a notar los patrones. Se da cuenta de que las disculpas solo son el inicio de un nuevo ciclo de dolor, y que cada perdón tiene un precio que él paga. Entonces sucede algo. Deja de reaccionar. Ya no discute, ya no explica, ya no llora, ni se enoja, ni ruega. Simplemente se vuelve silencio. Pero no te equivoques. Ese silencio no es rendición. Es el final. Es la señal de que ha visto lo suficiente, comprendido lo necesario, y ha decidido retirarse de ese círculo tóxico. Para el narcisista, este es el momento más caótico, porque ya no sabe cómo actuar frente a alguien que no responde como antes. Ya no puede manipular emociones. Ya no controla reacciones. Ya no puede culpar y esperar que otro cargue con el peso. Y ese silencio lo deja expuesto. Solo, en su propio teatro de orgullo, el narcisista pensaba que dominaba al empático, pero en realidad era el empático quien tenía el poder de irse sin ruido, sin drama y sin mirar atrás. No necesita anunciarlo, no necesita justificarlo, solo necesita dejar de reaccionar. Y en ese acto silencioso, la verdad se revela sola. ¿Quién controlaba a quién? ¿Quién fingía? ¿Y quién decidió volver a su centro, a su verdad interior? Porque la verdad no necesita gritar para existir. No requiere discusiones para validarse. Solo necesita una mente lúcida que se niegue a seguir jugando el juego. Y esa mente es la del empático que ha llegado al límite de su amor, que ha comprendido que el verdadero amor nunca es compatible con el daño constante. Parte 4. Cuando la verdad lo cambia todo, cuando llega el despertar, el empático ya no perdona por esperanza, sino que actúa con claridad. Hay un momento en que todo cambia, pero no es un estallido, ni un grito, ni una discusión violenta. Es un silencio profundo, una quietud dentro de la mente del empático. Un instante en el que todo lo que antes causaba confusión, dolor, angustia, se vuelve tan claro, tan evidente, que ya no se puede negar. El empático no pierde el amor, despierta de un sueño que él mismo intentó mantener hermoso. Y ese despertar, aunque silencioso, es lo que más aterra a quienes manipulan las emociones, porque antes el empático amaba con una fe casi sagrada. Creía que todos tenemos sombras, que el amor auténtico podía tocar las partes más heridas del alma, y por eso aguantaba, perdonaba, explicaba, esperaba. Pero la esperanza, mal dirigida, también puede convertirse en una cadena que lo mantiene atrapado en un ciclo tóxico. Día tras día, el empático se repite que todos cometen errores, que cada quien tiene su historia de dolor, que si da lo suficiente, el otro entenderá, y sin darse cuenta, se convierte en prisionero de su propio corazón. Mientras tanto, el otro manipulador o narcisista aprovecha esa bondad para fortalecer su control, hasta que un día todo deja de ser como antes. No porque el otro haya cambiado, sino porque el empático ha visto la verdad. Empieza a notar que las palabras ya no coinciden con los actos,
que las disculpas no traen cambios reales, solo sirven para retenerlo, que está atrapado en un ciclo, daño, consuelo, calma temporal, nuevo daño, y lo más doloroso no es el maltrato, sino haber aprendido a acostumbrarse a él. El despertar no llega con un gran evento, sino con la acumulación de pequeñas decepciones, una palabra vacía, un abrazo frío, una vez más, ser culpado por intentar sanar, y así, como una suma silenciosa pero poderosa, la verdad aparece, clara, incuestionable. Desde ese momento, el empático ya no busca razones para quedarse, sino razones para protegerse. El cambio no nace del enojo, nace de la claridad, y cuando miras con claridad, ya no tienes motivos para aferrarte a un sueño que dejó de nutrirte. Dejas de justificar, dejas de esperar lo imposible, dejas de sostener una relación en la que solo tú estás luchando. Para el manipulador, este es el punto de quiebre, porque ya no puede anticipar la reacción emocional, ya no obtiene perdón automático, ya no manipula la culpa, porque el empático ha comprendido el patrón. Y una vez que el empático ha visto el patrón, ya no puede no haberlo visto. Deja de vivir desde la fe ciega y empieza a vivir desde la conciencia. Deja de seguir sus emociones y empieza a hacerse preguntas. ¿Esto aún es verdad para mí? ¿Sigo siendo yo en esta relación? ¿Este amor me hace crecer? ¿O me está desgastando? Entonces, sus acciones cambian. Habla menos. Ya no explica cuando lo malinterpretan. Ya no intenta ser el bueno en un guión que no escribió. Ya no sostiene lo que no fue construido con honestidad. Y lo que más desconcierta al narcisista no es que el empático se vaya, es el vacío en su mirada. Cuando aún está ahí, es darse cuenta de que el cuerpo sigue presente, pero el alma se fue del papel hace mucho. Y ese es el verdadero final. El empático no necesita gritar que ha despertado. No necesita hacer escándalo para demostrar que ha comprendido. Solo necesita dejar de reaccionar, de explicar, de esperar. Y en ese detenerse, el poder del manipulador se derrumba. No porque fue vencido, sino porque ya no queda nadie jugando el juego. Parte 5. Cuando el empático deja de participar en el juego, cuando el empático deja de reaccionar, todo el escenario del manipulador se derrumba. Un empático puede soportar más de lo que imaginas. Puede recibir palabras hirientes sin responder. Puede tolerar faltas de respeto mientras mantiene la esperanza viva. No reacciona como otros, no porque sea débil, sino porque está esperando. ¿Esperando qué? Esperando ver si el amor es lo suficientemente fuerte como para transformar a alguien, o si todo ha sido solo un juego disfrazado de emoción. Pero llega un momento en el que no hace falta discutir, ni declarar nada, ni llorar ni suplicar. El empático simplemente deja de reaccionar, deja de responder a las provocaciones, deja de justificar lo que ya no tiene justificación, deja de esforzarse por comprender a alguien que no quiere ser comprendido sino controlado. Y entonces, todo cambia. El manipulador no teme ser odiado, teme ser ignorado. No hay nada que le quite más poder que el silencio de quien alguna vez le dio toda su atención y afecto. Antes, cada crítica suya era respondida por el empático con intentos de reconciliación. Cada manipulación era perdonada. Cada disculpa falsa recibía una nueva oportunidad. Y así, el manipulador creyó que ese ciclo nunca terminaría. Pero la paciencia no es infinita. El empático no es alguien que no siente dolor. Es alguien que sabe soportarlo en silencio. Pero el dolor contenido demasiado tiempo no explota. Se convierte en claridad. Y una vez que ve la verdad, deja de alimentar lo falso.
retira su presencia emocional. No se enoja, no debate, no alza la voz. Pero ese silencio es lo que más perturba al manipulador, porque el poder del manipulador no viene de su fuerza, sino de las reacciones que provoca en los demás. Necesita a alguien cuyas emociones pueda controlar, a alguien a quien culpar, a quien moldear, a quien usar como espejo de su ego distorsionado. Y cuando el empático deja de jugar ese rol, todo el teatro se cae. El silencio para una persona común puede ser una forma de buscar paz, pero para un narcisista, el silencio es traición. No pueden manipular el silencio. No pueden predecir lo que viene. Pierden el control. Y en su mundo, perder el control significa perder su identidad. Entonces, el manipulador reacciona de dos formas. O intensifica sus conductas para arrastrarte de nuevo al ciclo emocional, o cambia de táctica y se hace la víctima, buscando tu compasión. Pero el empático ya no es el mismo, ya no está atrapado en la ilusión de que el amor puede curarlo todo. Ha entrado en otra etapa, la etapa de la autodeterminación emocional y la claridad interior. Dejar de reaccionar no es frialdad, es una elección consciente, no participar en el caos que antes intentó sanar. Y con esa elección, recupera todo lo que había perdido: la paz, la dignidad y la verdad. Lo curioso es que el manipulador no se derrumba cuando lo enfrentas con rabia. Se derrumba cuando ya no te importa, cuando su presencia ya no genera emociones en ti, cuando deja de ser el centro de tus pensamientos, de tus decisiones, cuando lo ves como una persona más, o incluso como una lección superada. Ahí es cuando comienza la verdadera pérdida, pero no para ti, sino para ellos. Pierden el poder, pierden el escenario, pierden la imagen que tú les ayudabas a sostener, y se ven obligados a enfrentar aquello que siempre evitaron, que no son nadie sin alguien que refleje la máscara que construyeron. El empático, una vez despierto, no necesita ganar, solo necesita paz. No quiere venganza, no quiere herir, solo quiere irse en silencio y dejar atrás un vacío donde finalmente la verdad pueda escucharse. Parte 6. El resurgir del yo que fue olvidado. Cuando ya no estás, el mundo falso del narcisista comienza a derrumbarse. Hay una verdad que los narcisistas siempre intentan ocultar. No pueden existir solos. No pueden sostener la imagen que han creado si no hay alguien que crea en ella. Y esa persona, la primera, la más importante, la que hace de espejo central, reflejando todo lo que ellos quieren creer de sí mismos, eras tú. Durante todo el tiempo que estuviste a su lado, te convertiste sin saberlo en la fuente de energía que mantenía viva su ilusión. Fuiste el público, fuiste quien sanaba, fuiste quien perdonaba, fuiste quien se quedaba. Tú cedías, tú dabas, tú esperabas. Fuiste su sistema de soporte emocional para alguien que nunca quiso realmente conectar, sino controlar. Y cuando te vas, no solo físicamente, sino también emocional, mental y espiritualmente, ¿qué queda? Un vacío, pero no un vacío cualquiera, la caída de un ecosistema falso, sostenido por el control, la manipulación y la invasión emocional. Al principio, lo ocultan bien, fingen que no les afectas, se muestran felices, alardean de nuevas relaciones, exhiben su éxito tras perderte. Pero todo eso es humo, porque lo que intentan tapar es ese vacío inmenso que dejaste, no porque te amaran como tú los amaste, sino porque te necesitaban como máscara, como sombra, como reflejo para sentirse valiosos. Sin ti,
Ya no tienen a quién culpar, a quién vencer, a quién controlar, y como un actor solo en escena sin audiencia, empiezan a hundirse en su propia inseguridad. El narcisista, en realidad, no tiene un yo auténtico. Todo lo que muestra es una máscara, reflejada en la forma en que otros lo perciben. Tú eras quien lo hacía parecer bueno, atractivo, valioso. Tú lo aceptaste incluso en su oscuridad, pero cuando retiras tu luz, esa oscuridad ya no tiene dónde esconderse. Y entonces entra el pánico. Buscan reemplazarte rápido. Buscan una nueva fuente para llenar el vacío. Pero en el fondo, lo saben, nada es como tú. Porque la persona nueva no sabe lo que tú sabías. No ha visto sus grietas más profundas, esas que tú intentaste remendar con paciencia. No es la persona que los amó sin que lo merecieran, ni la que creyó en ellos cuando ni ellos creían en sí mismos. Y cuando se dan cuenta de que esa nueva presencia no puede tapar las fracturas que tú disimulabas, entran en crisis. Los recuerdos de ti regresan, pero no por amor, sino por el poder que sentían cuando te tenían. No te extrañan a ti como persona, extrañan cómo los hacías sentir, extrañan el reflejo, no el vínculo. Pero ahora tú has cambiado, ya no respondes, ya no vuelves, ya no mandas mensajes en la noche, ya no escuchas disculpas vacías. Has salido del escenario, y no porque seas débil, sino porque has entendido una gran verdad, que no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No puedes sanar a alguien que se niega a mirar su propia herida. Y esa ausencia tuya, tu no presencia, tu no reacción, tu no pertenencia a su mundo, es lo que los destruye. Poco a poco, no con ruido, no con drama, sino con una caída silenciosa hacia la soledad de enfrentar, por fin, lo que siempre evitaron, a sí mismos. Tú no necesitas vengarte, ni demostrar nada. Solo necesitas desaparecer de su mundo, como si nunca hubieras existido. Y eso es lo que más les duele. Parte 7. Cuando el silencio se convierte en arma, cuando dejas de llorar por ellos, comienzas a reencontrarte contigo. Hay un momento en el camino de salir de una relación tóxica que nunca olvidarás. No es el instante en que dices adiós, no es cuando haces las maletas y te vas. Es el día en que dejas de llorar, no porque ya no duela, no porque los hayas olvidado por completo, sino porque ya has llorado suficiente. Tus lágrimas fueron gritos silenciosos, dirigidos a alguien que nunca quiso escuchar. Fueron una melodía rota en medio del frío de la indiferencia. Fueron la última esperanza de que, si amo lo suficiente, tal vez cambie. Pero un día entiendes. No todo amor puede salvar a quien ni siquiera quiere ser salvado. Creíste que con paciencia, con otra oportunidad, con un poco más de esfuerzo, todo mejoraría. Pero la verdad es esta. El narcisista no quiere cambiar, quiere que tú cambies por él. Quiere que deformes tus emociones, que renuncies a tus límites, que alteres tu esencia, solo para que él se sienta cómodo. Y poco a poco, dejaste de ser tú. Te volviste una versión reducida, callada, cautelosa de ti mismo, adaptada al molde que él diseñó. Cada vez que llorabas, él no sentía culpa, sentía poder. Sabía que seguías ahí, que aún reaccionabas, que aún esperabas algo. Y eso, para él, era control. Hasta que un día dejaste de reaccionar. No más mensajes largos para explicar tu dolor. No más lágrimas en la oscuridad por palabras crueles. Solo silencio. Vacío sí, pero también claridad. No porque ya no sintieras, sino porque tus emociones estaban demasiado agotadas para ser manipuladas otra vez. Y en ese silencio
Empezaste a ver a alguien conocido frente al espejo. Tú, la de antes, el de antes, la persona con la mirada luminosa, la que sabía que merecía amor de verdad, la que reía sin tener que complacer a nadie. Volviste a escuchar esa canción favorita, sin que doliera. Saliste a caminar, y el viento fue solo viento, no la calma antes de otra tormenta. Volviste a hablar con amigos, sin ocultar el cansancio en los ojos. Y te diste cuenta, habías vivido demasiado tiempo en un mundo donde el amor estaba mal definido, donde se te quería solo si te sometías, donde tenías que esforzarte para no ser abandonado, donde fingías estar bien para no incomodar. Pero ya no vives ahí. Estás regresando, poco a poco, paso a paso. Y aunque aún haya noches difíciles, sabes algo con certeza: no volverás atrás. La persona que te hizo daño quizás siga con su vida. Quizás repita el patrón con alguien más. Quizás aún finja ser inocente, digno de lástima o admirable, pero ya no tiene a quien controlar. Ya no te tiene a ti. Tú eras la luz que él intentó apagar, pero no pudo, porque aunque lloraste, te rompiste y te perdiste entre el amor y el dolor, también eres quien se levantó, se secó las lágrimas y eligió amarse a sí misma. Ya no esperas disculpas, porque sabes que pedir arrepentimiento a alguien sin conciencia es como esperar lágrimas de una piedra. Ya no esperas que cambie, porque tú has cambiado, y eso es lo único que realmente importa. La persona que te hizo llorar ahora tendrá que enfrentarse a sí misma, sin ti como espejo, sin ti como excusa, sin ti como salvación. Y esa es la única justicia que necesitas. Parte 8. El empático se elige a sí mismo. Tú no eres débil. Simplemente acabas de aprender a elegirte. Quizás en algún momento te llamaron débil, porque lloraste demasiado, porque perdonaste una y otra vez, porque intentaste aferrarte a alguien que no lo merecía, incluso sabiendo que te rompía por dentro. Pero si alguien alguna vez te hizo creer que eras débil solo por amar con todo tu corazón, hoy déjame recordarte esto: tú no eras débil, solo que nunca te amaron de la manera correcta. Entregaste todo, no por ingenuidad, sino por esperanza. Esperaste que la sinceridad tocara el corazón de alguien, que la ternura transformara la crueldad, que si tú eras lo suficientemente bueno, paciente, amoroso, entonces esa persona cambiaría. Pero después entendiste. A veces, tu amor incondicional se convierte en la excusa perfecta para que el otro no cambie nada. No corrigen sus errores porque saben que los perdonarás. No piden disculpas porque saben que tú callarás. No valoran porque se han acostumbrado a que siempre estés ahí. Y eso duele, ¿verdad? Duele darte cuenta de que la persona que más defendiste fue quien más te hizo perderte, que quien más confiaste fue quien más manipuló tus emociones. No necesitaban golpes, sus palabras eran cuchillas. No necesitaban encerrarte, te mantenían prisionero con culpa, con miedo al abandono, con un amor lleno de condiciones. Pero hoy ya no estás ahí. Te levantaste, diste un paso al frente, y aunque todavía haya momentos de duda o debilidad, te elegiste a ti mismo, y eso es la prueba más clara de tu fuerza. No todos entenderán lo que pasaste. El mundo solo ve el momento en que te fuiste, no las 1000 noches de insomnio, no tus ojos húmedos fingiendo estar bien, no tus manos temblando esperando un mensaje que nunca llegó. No lo ven. Y no hace falta, porque tú lo sabes, y sobreviviste. No eres un fracaso. Eres alguien que amó de verdad, que tuvo el valor de esperar, de enfrentar, y al final, de soltar algo que fue tu todo, para empezar de nuevo.
desde cero. Habrá quienes digan, perdiste el tiempo. Pero no, aprendiste. Conociste tus límites. Descubriste lo que no estás dispuesto a aceptar. Y comprendiste el valor de la paz. Esa paz que alguna vez lo diste todo por mantener un amor que no era sano. La paz no llega cuando logras retener a alguien. Llega cuando ya no necesitas a nadie para sentirte completo. Llega cuando eliges el silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya no necesitas explicar nada más. Llega cuando no buscas venganza, porque sabes que la vida, en su sabiduría, siempre pone todo en su lugar. Quien te hizo daño, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse a sí mismo, sin ti como excusa, sin ti para llenar su vacío, sin ti como refugio cuando la soledad lo consuma. Y eso es lo que más les asusta, porque nadie les dio una luz tan cálida como tú, nadie soportó su inestabilidad como tú, y nadie los amó como tú incluso cuando no lo merecían. Pero ahora, esa luz la has traído de vuelta a ti. Ese amor lo estás aprendiendo a darte a ti mismo. Si alguna vez tuviste que replegarte, callar entre lágrimas para sostener una relación que te hacía daño, si alguna vez te preguntaste si amar demasiado, perdonar demasiado, esforzarte al límite, era un error, entonces déjame decirte esto. Con toda claridad y sin ninguna duda, tú no estabas equivocado. Solo fuiste demasiado generoso con alguien que no supo valorar eso. Pero ahora, después de haber vivido, de haber sanado heridas, de haber despertado a una nueva conciencia, estás saliendo poco a poco de esa sombra. Ya no eres esa persona que necesita la aprobación de otros para sentirse valiosa. Estás aprendiendo a sostenerte con tu propia fuerza interior y te estás convirtiendo en una versión de ti mismo que ya no puede ser manipulada, arrastrada, ni controlada, porque ahora sabes quién eres y sabes quién no merece quedarse. No sé en qué etapa de tu proceso te encuentras. Quizás acabas de irte, quizás aún dudas de ti mismo. Quizás ya eres más fuerte que nunca, pero estés donde estés, quiero que recuerdes algo. No estás solo en este camino. Aquí estamos construyendo un espacio de sanación, un lugar donde no tienes que fingir, ni disculparte por sentir, ni aparentar que estás bien. Un lugar donde tienes permiso para quebrarte, para poner nuevos límites, para comenzar de nuevo y esta vez por ti. Y si este video tocó alguna parte de tu corazón, si te hizo sentir alivio, comprensión, o simplemente menos solo, te invito a que te suscribas al canal, no solo para ver los próximos videos, sino para ser parte de este viaje de renacer emocional, donde quienes alguna vez fueron heridos, no solo sanarán, sino que brillarán más que antes de ser heridos. Porque tu silencio, tu despertar y tu decisión de amarte a ti mismo son exactamente lo que le quita poder a la oscuridad. Nos vemos en el próximo video. Seguiremos caminando juntos con fuerza, con claridad y sin perder nunca el valor real de quienes somos.